¿Cuál es nuestro tema de hoy? Son testigos y jurados de votación, testigos electorales y jurados de votación. Pero antes vamos como a concretar cuáles son las fases de la planeación de una campaña electoral en Colombia. Entonces, ya lo habíamos dicho en otra clase, y es que esa planeación de la campaña electoral está estructurada entre grandes fases, que la primera es la etapa electoral, donde se realiza el proceso de inscripción de cédulas. Este proceso de inscripción de cédulas, pues es un proceso muy importante porque es donde se van a, es una fuente importante para construir el censo electoral para una u otra campaña electoral, según sea el caso, según sea el proceso que se vaya a realizar. Y es un proceso que realiza pues la Registraduría Nacional del Estado Civil, y la cual está además vigilada o supervisada por la Misión de Observación Electoral, quien le hace el seguimiento a ese proceso de inscripción de Aló, creo que me sacó, se cayó el sistema o algo así porque estaba hablando sola. Bueno, entonces decíamos que antes de iniciar con la definición de qué son testigos electorales y todas las tareas que debe realizar un testigo electoral y un jurado de votación en una campaña electoral en Colombia, es importante recordar cuáles son las fases de una campaña electoral. Estábamos diciendo que son tres grandes fases, que son la etapa preelectoral, la etapa electoral y la etapa postelectoral. Que dentro de la etapa electoral está el proceso de inscripción de cédulas, que está ejecutando o lo ejecuta la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que además tiene un monitoreo y un seguimiento por la Misión de Observación Electoral, situación que se da desde el año 2010. ¿Por qué se da este proceso de observación? Con el fin de prevenir el delito de fraude en la inscripción de cédulas. El proceso de inscripción de cédulas, entonces, es la acción a través de la cual los ciudadanos cambian su lugar de votación. La inscripción de cédulas tiene su propósito para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, al permitirles actualizar su lugar de votación por uno más cercano de su residencia. Eso está, está citado en el artículo 316 de la Constitución, donde se establece que en las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio. Pero en el desarrollo de la Ley 136 del 94, en el artículo 183, estipuló que la residencia es el lugar donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión, oficio o posee alguno de sus negocios o empleo. Y adicionalmente, el artículo 389 del Código Penal se establece que también se permite inscribir el documento de identidad en el lugar donde se haya nacido, respetando el vínculo de identidad y origen que se tenga sobre o con el municipio
en caso de ser distinto a aquel donde reside. Entonces, ese proceso de inscripción de cédulas es la primera fase de la etapa preelectoral, pero simultáneamente a la inscripción de esas cédulas, si venció el plazo, tanto las fuerzas militares como la recepción de esos listados de inscripción de cédulas van a estructurar o van a conformar el censo electoral. Es un proceso que tiene unos plazos, uno más o menos dura 10 meses antes del proceso electoral. Luego, paralelamente se está llevando también el proceso de inscripción de candidatos. Paralelamente también, y de acuerdo a los resultados del censo electoral, se asignan los lugares de votación, la designación de los jurados de votación, las mesas de votación, los puntos de votación, donde van a estar, cuántas mesas deben estar de acuerdo al número de electores que se encuentran en el censo electoral de cada municipio. También se estructura la designación de la comisión escrutadora, o sea, cuándo, cómo y dónde y quiénes son los que van a estar en ese día de escrutinio, después de acreditación de los testigos electorales. Esto va en la etapa preelectoral. Y ya en el proceso electoral es donde se va a realizar la instalación de las mesas. Vamos a mirar que esté funcionando. Listo. Ya en la etapa electoral, entonces se realiza la instalación de las mesas de votación, se da inicio a las votaciones, el desarrollo de las votaciones que va de 8 a.m. a 4 p.m., el cierre de las votaciones, los escrutinios de los jurados, entrega de los documentos electorales o del kit electoral, eh, em, viene el proceso de inmunidad electoral que se debe dar pues a las autoridades que llevan el proceso. Viene el desarrollo, la implementación de la ley seca, también viene la implementación reglamentaria para la propaganda electoral durante el día de las elecciones. Se da también la consolidación de los resultados electorales y la expedición de boletines periódicos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en la etapa postelectoral se da el escrutinio zonal, municipal, general y nacional, de acuerdo al tipo de elección. Se da la elaboración de estadísticas electorales y la presentación de cuentas para la reposición de gastos de las pantallas, de las campañas, de lo que hablamos ayer. Bueno, entonces, ahora sí viene el proceso de qué son los testigos electorales. Entonces, los testigos electorales se da como una garantía y transparencia en el proceso del electoral y en el proceso de escrutinio. Entonces, los partidos y movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el Consejo Nacional Electoral los testigos electorales por cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. ¿Qué son los testigos? ¿Qué son los testigos electorales? Son las personas designadas por los partidos políticos
con o sin personería jurídica que vigilan el proceso de votación y escrutinio para garantizar la transparencia de los resultados. El reconteo de votos, ¿cómo y con quién? ¿Ante quién puede solicitar el reconteo de votos por una diferencia injustificada superior al 10% entre los votos consignados por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político? Entonces, aquí viene una de las tareas fundamentales de los testigos electorales, quienes son los que pueden con su credencial solicitar ese reconteo de votos. Y estas reclamaciones se pueden formular según el artículo 122 del decreto 2241 de 1986. Entonces, primero el número de sufragantes de una mesa, eh, que una mesa si excede el de ciudadanos que podían votar en ella. Entonces ya hay una irregularidad. Segundo, aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético al computar los votos. ¿Quiénes hicieron esa tarea? Los jurados de votación. Con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en el error de anotar el nombre o apellido de uno o más candidatos. Cuarta, cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación, los formatos E14, están firmados por menos de 3 de los jurados de votación. 5. La presencia de tachaduras, enmendaduras o borrones de actas de escrutinio. Entonces, solicitar que los jurados de votación realicen un recuento físico de los votos y esta solicitud debe ser resuelta inmediatamente por los jurados dejando constancia en el acta del recuento formato E13. Hay que recordar que las reclamaciones por parte de los testigos electorales deben presentarse por escrito en forma razonada y puede ser elevada ante los jurados de votación el mismo día del proceso electoral, las comisiones escrutadoras municipales, distritales y auxiliares, los delegados del Consejo Nacional Electoral por vía de apelación y según el artículo 182 del Código Electoral, cuando la comisión escrutadora distrital o municipal respectiva se hubiera negado a hacer el recuento, que la decisión hubiera sido apelada oportunamente, que los delegados del Consejo Nacional Electoral encuentren fundada la apelación. Y en el caso de las actas de los jurados de votación, donde conste la diferencia del 10% o más entre los votos, las comisiones escrutadoras municipales, auxiliares y zonales no podrán negar la petición del recuento de votos. Ahora, recursos para interponer una reclamación renegada. Según el último inciso del artículo 192 del Código Electoral, la resolución motivada mediante la cual se resuelve una reclamación se notifica en los estrados. Por lo tanto, la parte interesada queda notificada en la misma audiencia pública del escrutinio y esta se presenta ante una autoridad electoral superior competente a la que resolvió la reclamación y puede ser ante las comisiones escrutadoras por escrito, según el artículo 192 del Código Electoral, los tribunales de garantías, artículo 39 de la Ley 130 del 94, o generar una queja o reclamación ante el Consejo Nacional Electoral. Y es muy importante entonces observar las causales de la reclamación, de acuerdo a lo que dice el artículo 192 del Consejo Electoral, y que pueden alegarse por vía administrativa y tener en cuenta también cuáles son esas causales de nulidad electoral, de acuerdo al artículo 223, y cuáles pueden impugnarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa y mediante la acción electoral. Causales de reclamación electoral.
y este proceso está contenido en el Código Electoral, específicamente en el artículo 192 del 2007. Y se da cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la ley. Recordemos que en el proceso preelectoral se designaron en qué lugares, qué puestos y qué mesas de votación debían estar. Y son las que se abren o se habilitan el día del proceso electoral. Entonces, si hay una mesa que no esté dentro de ese proceso regular que se planificó por parte de la registraduría, entonces no está legalmente establecida esa votación en esa mesa. Cuando la elección se verifique en días distintos a los señalados por la ley de los señalados por la autoridad con facultad legal. Cuando los 4 ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de 3 firmas de estos. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. Quinto, cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar en ella. Cuando el número de votantes de una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda el total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales. Cuando los pliegos electorales se hayan recibido tempranamente o a menos que el retardo obedezca circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito certificados por un funcionario público competente o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente. Cuando las listas de los candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieran expresado su aceptación y presentación de juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la ley de inscripción para la modificación según el caso. Recuerde que este proceso de inscripción de candidatos fue una tarea realizada durante el proceso preelectoral en unas fechas estipuladas, realizando la inscripción en línea y presentando los formatos y todos los documentos que exige la registraduría del Consejo Nacional Electoral para poder ser avalados como candidatos. Décima, cuando un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos que se refieren al artículo 151 del Código del Consejo Electoral. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético al sumar los votos, cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca que de manera clara e inequívoca en las actas de escrutinio se incurrió en un error al anotar nombres o apellidos. Entonces, el testigo electoral, es importante tener en cuenta que el testigo electoral vota en el lugar donde tiene inscrita la cédula según el censo electoral. Si su servicio de testigo electoral lo presta en una mesa distinta a aquella en donde está habilitado para votar, debe desplazarse hasta el puesto correspondiente para ejercer su derecho al voto, ya que a diferencia de los jurados, los testigos no pueden votar en el lugar que fueron asignados. De acuerdo al artículo 193, modificado por la ley 62 del 98 en el artículo 16. Las reclamaciones de que trata el artículo anterior podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales, auxiliares, durante los escrutinios generales que se realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral.
contra esas resoluciones que resuelven esas reclamaciones presentadas por primera vez ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante dicho Consejo. Si el número de votos consignados supera el número de sufragantes consignados en el formulario E11, ¿qué debe hacer el testigo electoral? Recordamos que el formulario E11 es la hoja de instalación y hoja de registros por cada partido. Entonces, el artículo 135 dice que se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno si hubiera un número mayor en el que los ciudadanos que sufragaron se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación se sacarán de la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y abrirlos sin abrirlos se quemarán inmediatamente. ¿Cuántos ejemplares del acta se deben extender y a quiénes se les debe dar copia? Entonces, del acta se extenderán 4 ejemplares. Estamos hablando del acta de escrutinio. Estos ejemplares se firmarán por miembros del jurado de votación. Todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así, uno para el arca triclave, otro para los delegados del registrador nacional, otro para el registrador del Estado Civil y el cuarto para el Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Cómo se garantiza la protección y seguridad del material electoral? ¿Se acuerda el artículo 144? Los documentos electorales de los corregimientos, de las inspecciones de policía y sectores rurales serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado. Ahora, ¿qué son los jurados? Vamos a hablar sobre los jurados de votación. Los jurados de votación son ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones, realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales. Las calidades que deben de tener los jurados de votación es que deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos y no ser mayores a 65 años. Y estos pueden ser designados como jurados de votación pueden ser funcionarios empleados públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de partidos y movimientos políticos. La conformación de las listas de los jurados de votación se realizan a través de un software diseñado por la registraduría, el cual se alimenta con las listas que remiten los jefes de los recursos humanos de las entidades públicas, los jefes de recursos humanos de las empresas privadas, los directorios políticos, universidades y establecimientos educativos, y estas listas deben ser remitidas con 90 días calendario de antelación a la fecha de la elección. La Dirección Nacional del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil creó un software con el propósito de monitorear el sorteo de los jurados y garantizar la conformación de mesas heterogéneas. Y este software pues se encarga de los procesos de reclutamiento, depuración, selección, nivelación, sorteo, cronogramas de capacitación, control de asistencia a capacitaciones, reemplazos y exoneraciones, sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de los jurados de votación. La designación de los jurados de votación se hace mediante resolución emitida por el Registrador Nacional del Estado Civil o distrital o municipal, a más tardar 15 días calendario antes de la respectiva elección. La vigilancia de sorteo de los jurados de votación
la hace la Procuraduría General de la República de la Nación y los representantes de los partidos y movimientos políticos. Mm, La sanción por no desempeñarse como jurado de votación acarrea la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y si no lo son a unas multas equivalentes hasta de 10 salarios mínimos legales vigentes. Causales para la exoneración de las sanciones. Comprar una grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo, muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas ocurrida el mismo día de las elecciones o dentro de los 3 días anteriores a las mismas, no ser residente en el lugar donde fue designado, ser menor de 18 años, haberse inscrito y votar en otro municipio. Los ciudadanos seleccionados como jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado que puede hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la elección. Se designan 6 jurados por cada mesa de votación, 3 principales y 3 suplentes. Al comenzar la jornada, todos deberán estar presentes para el momento de abrir el kit electoral y al finalizar la jornada democrática, todos deberán realizar el conteo de la mesa en la mesa de los votos. Los jurados de votación tienen 3 cargos: presidente, vicepresidente y vocal. El presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10, que es la lista de los sufragantes. El vicepresidente registra a cada elector en el formulario E11, acta de instalación y registro general de votantes. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante. Los otros 3 jurados son suplentes que deberán estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en caso que sea necesario y entregar el certificado electoral. Las actividades que desarrolla un jurado de votación el día de las elecciones eh, inician desde las 7:30 de la mañana. Debe estar completo el jurado electoral. Inicia esa labor con la verificación del kit electoral, el cual deberá estar completo. Entre las 8 a.m. y las 4 p.m. atenderá a los votantes. En este horario, el jurado de votación deberá verificar la identidad del portador del documento de identificación, para lo cual el jurado puede hacer algunas preguntas al ciudadano sobre el lugar de expedición del documento, datos del lugar y fecha de nacimiento, buscar el número de cédula de ciudadanía en la lista de sufragantes en el formulario E10 y lo resalta en caso de no encontrarlo. En caso de encontrarlo, perdón ahí. Entregar el documento de identidad a otro miembro del jurado, quien lo anota en el registro de votantes en el formulario E11 y registra al frente del número de cédula correspondiente el número de orden en que votó, el nombre completo y su sexo. Debe entregar al ciudadano las tarjetas electorales que éste solicite, los cuales deben ir firmados en uno de los extremos por uno de los jurados como señal de seguridad. Además, le entrega un bolígrafo para la marcación correspondiente. Después de las 4 p.m., el jurado cierra la urna y cumple con el diligenciamiento de los documentos y el escrutinio de votos, y una vez se lleva a cabo lo anterior, los jurados se pueden retirar. El jurado no debe portar camisetas, botones, manillas, gorras, calcomanías ni ningún otro distintivo que permita identificarlo como simpatizante de alguna campaña política. El jurado de votación no debe retirarse de su mesa para ir a votar. Por eso el jurado está habilitado para votar en la misma mesa en la que presta el servicio. De acuerdo al decreto de orden público para procesos electorales, se establece que para cada proceso electoral
El gobierno nacional encabeza el presidente de la República y en virtud de las facultades consagradas en los numerales 4 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política del 91, emite a través de un decreto una serie de medidas que tienen como propósito, primero, garantizar la seguridad tanto de los candidatos como de los ciudadanos. Segundo, establecer unas condiciones mínimas para el equilibrio en las campañas. Y tercero, velar por la transparencia de los comicios. Dichas acciones están contempladas en el llamado Decreto de Orden Público sancionado por el Ministro del Interior. En ese decreto se caracteriza por señalar algunas restricciones en materia de propaganda electoral, movilidad, porte de armas y prohibiciones como la ley seca. Bueno, no sé si Juan José tenga alguna inquietud o quiera realizar algún comentario respecto al tema de hoy. No, pero no, la verdad no, entendí todo muy bien. Ah, bueno, Juan José. Este era nuestro tema de hoy, Juan José. Le agradezco su participación. Espero que lo poco que o mucho que hablemos en cada una de estas conferencias pues le haya servido para fortalecer sus conocimientos acerca de este proceso electoral colombiano en Colombia. Proceso electoral en Colombia, valga la redundancia. Bueno. Entonces, que tenga una feliz noche y estas grabaciones de esta semana van a ser publicadas, si Dios quiere, mañana y quedan en el aula. Listo, pero muchas gracias. Nos vemos después. Hasta luego.